noches, amigos televidentes. Una entrega más de Contraluz, esta vez con un panel interesante sobre el cambio que se suscita a partir del 16 de agosto, una reelección presidencial, pero un Congreso y una Cámara de Diputados y de Senadores con reelecciones, renovaciones y nuevos legisladores que por primera vez acuden a juramentarse al Teatro Nacional, escenario de la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Del panel para analizar en contexto lo que podría ser el futuro gobierno del presidente Abinader, su estrategia, sus puntos de vista, sus reformas, y además compartirla con un hombre de vasta experiencia que es el licenciado Marino Berigüete, un gran amigo, correligionario de muchos de toda la vida, que hemos mantenido un buen vínculo, y él es una persona que se ha desarrollado como escritor, como poeta, como diplomático, como político, estratega y un político sagaz que tiene un enfoque muy importante, una visión de lo que sería el futuro a 4 años del gobierno del presidente Abinader. Dentro de ese ambiente se desarrollará este programa. Marino, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Lo mismo, gracias por compartir con Diego Guzmán y con Kevin en este momento de conversación que vamos a tener. Buenas noches, Modesto, buenas noches, Diego, buenas noches, Guzmán. Un placer poder estar aquí por primera vez en este programa. Tiene falta. Lo importante es que tú me atendiste de una vez mi solicitud de tu presencia. Yo, si te pones a analizar y cierras los ojos, yo creo que nunca me he negado a un pedido tuyo, incluyendo esos pedidos que tú me hacías cuando éramos jóvenes. Una vez me dijiste, llegaste una vez con un carro que se te había chocado con Montero y me dijiste, es que llevo un papel a Jimaní, sí, a la convención, a la mamá de Atila, sí, a doña Minta Borges, y eran las 10 de la noche, sí, y yo cogí para allá. O sea que siempre has sido un hombre aperturado a la amistad tuya y mía, sin cobrar factura. Sí, porque hay amigos que le cobran factura, sí, sí, sí. Y él puede decir no, ha sido cierto, que cuando él ha estado en alguna posición nos vemos, pero nunca he ido yo ni a buscar ni a llevarme. Ahora, cuando él me necesita, ahí yo estoy con el hermano. Es verdad. Bueno, don Marino, muchas gracias por su tiempo, y quizá vamos a empezar con su vasta profesión en el ámbito legal. ¿Qué opinión le merecen las propuestas a la Constitución inicialmente que se han venido desarrollando en la antesala de este acontecimiento del 16 de agosto? Mira, las modificaciones constitucionales ni son buenas ni son malas. Todo depende de el espíritu de las reformas que se vayan a hacer. El espíritu de las reformas que yo he escuchado que se piensan realizar son positivas, porque cuando tú encuentras un elemento que es de reducir de 193 diputados, reducirlo a 130 y algo, es una reducción de más de 1.000 millones. Cuando tú encuentras dentro de la reforma algo que ha reclamado la población durante muchos años, que es la independencia judicial, es un elemento a sumar. De estas 39 modificaciones que han habido, cada modificación es un evento político que se ha producido durante este siglo y el siglo pasado. Por lo tanto, los elementos que se está tratando de modificar
en estas grandes reformas, porque no solamente se está hablando de la reforma de la modificación de la Constitución, sino de grandes reformas que ameritan. Nosotros tenemos que pensar en un país de cara al siglo XXI diferente. Nosotros no podemos seguir teniendo delitos que no están tipificados en el Código Penal. Nosotros no podemos tener una constitución coja en algunos elementos. En cuanto a la modificación sobre la reelección, yo creo que es tiempo de ponerle a la reelección. Algunos son partidarios de que se cierre. Yo vengo de una escuela, o provengo de una escuela, que entiende que la reelección no es un elemento dañino, porque un gobierno malo, 4 años es mucho. Un gobierno bueno, 4 años es poco. Si vemos los países en América Latina, no es en el caso de países escandinavos, donde hay una continuidad de los gobernantes, o en Estados Unidos. No, y de las instituciones. Y de las instituciones, y específicamente de las instituciones, de los programas de gobierno. Pero aquí llega un gobernante y cambia el chip, tiene otro espíritu de hacer. Entonces, las reelecciones, cuando tú la ves, no han sido negativas, han sido positivas, porque ha contribuido a que un gobierno dilatado, sea de quien sea, pueda construir obras, y cuando se marcha, si ha durado 3 periodos de gobierno, o 2 periodos de gobierno, o 3 o 4, ha tenido una continuidad en lo que es el Estado. Por lo tanto, en mi punto de vista, el mío, en mi formación, una reelección para mí ni es mala ni es buena, todo depende del gobernante. Don Marino, usted que tiene vasta experiencia y se relaciona con muchas personas en el día a día, ¿cómo te ha sentido el sabor de los ciudadanos de frente a este tema de la reforma constitucional? Hay muchas personas o que desconocen a profundidad qué es una reforma constitucional, y me gustaría que usted más o menos nos arrojara luz en ese ambiente, y más o menos cómo te ha sentido esa vibra de la gente en la calle. Siempre en una reforma, llámese como se llame, sea una reforma constitucional, una reforma al sistema laboral, una reforma al sistema judicial, siempre hay que darle un elemento a la población que sienta que le beneficie. Tú no puedes hacer una reforma para beneficiarte tú o a un grupo de sectores. La reforma tiene que tener algún elemento que le sirva a la población a un avance. Y en este caso entiendo que estas reformas que están proponiendo, o que propuso ayer, son elementos que son positivos, no son nocivos. Cada uno tiene una reforma, cada partido político tiene una reforma en su cabeza. Algunos no quieren cambiar la reforma que hicieron por entender que esa es la manera o su visión de ver el Estado o el aparato del gobierno, cómo funciona. Pero yo entiendo que sí, porque mira, una de las grandes banderas de esta reforma es la independencia judicial. Durante muchos años los empresarios se quejan de que la justicia viene tambaleando. Cuando tú nombras un juez y sabes que es por un periodo determinado, o hay elementos a veces de compromiso, o son jueces que llegan a través de la política y no tienen una elección propiamente limpia, sin la mano política, sino que sea una elección propia
del mismo sistema y que ese mismo sistema le garantice su permanencia dentro del tren judicial, pues ya cuando él se sienta, no se sienta ahí pensando en que vendrá otra sustitución de los jueces y que su cargo estaría en riesgo. Sin embargo, cuando se hace de una manera permanente, como hay en otros estados, los jueces actúan de manera clara, sin presión de ningún gobernante. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos principales de la reforma que son positivos de cara al siglo XXI. Don Marino, y disculpe, una preguntita breve. ¿Usted considera que se está cualquierizando el tema de hacer reforma a la Constitución? Y si usted lo puede valorar, o cómo usted lo valora, mejor dicho, si es que cada presidente quiere dejar un hito dentro del entorno de la Constitución dominicana. Mira, no se puede ver así, porque de los políticos hoy que podría tener mayor ventaja es el que está. Primero, porque tiene 55 años, no tiene 60 ni 70, son 57 o 55, pero está dentro de los 50. Segundo, según los cálculos que veo dentro de la Suprema, a él le tocaría, antes de irse, sustituirla por completa. Entonces a él le conviene esa Constitución. Al contrario, yo creo que hay que favorecerle, alabarle, de que un individuo con las condiciones que tiene, a pesar de que la reforma que piensa hacer no le beneficia, es el principal promotor de que los órganos judiciales sean limpios, diáfanos, y que la justicia le pueda servir a todos sin la intervención de ningún sector de la política y empresarial. Nosotros fuera de cámara hablábamos de manera sucinta del tema de la reelección presidencial. Le pudiera decir, ese interés marcado del presidente de la República de poner un candado a la Constitución con relación a la reelección, autolimitándose él mismo. ¿Qué opinión te merece? Te dije que yo vengo de una escuela que cree en la reelección. Venimos de una escuela que cree en la reelección y yo respeto lo que él entiende sobre eso. Pero, como dije al principio, no hay reelección buena ni mala. Hay gobernantes buenos y gobernantes malos. Que él le quiera poner un candado a la reelección, por eso hablaba al principio con él, que es loable, de que esas reformas que él quiere hacer está limitándose en el poder, él mismo que lo tiene el poder congresional, tiene el poder municipal, tiene la posibilidad de nombrar un procurador, y él se está limitando en beneficio de su pueblo. La gente no está viendo que él, que tiene ahora mismo casi la mayoría de los diputados, los quiere reducir, y la mayoría son sus diputados de su partido. Sin embargo, él está actuando de cara al siglo XXI diciendo, no, si reducimos los miembros de la Cámara de Diputados, la economía del país se reduce en dejar de gastar 1.000 millones. En la unificación de las elecciones, en la unificación de las elecciones, está economizando al Estado a que en vez de haber dos procesos, se puede economizar 2.000 millones. Entonces tú me estás diciendo a mí que él se está limitando el poder que tiene. Entonces yo creo que tiene una actitud positiva, buena intención, y un individuo así vale la pena de que uno lo escuche, porque cuando tú tienes el poder y te limita, ahí está la grandeza del ser humano. ¿Cuándo comienza tu proceso de involucrarte ya en las letras?
en la poesía, en la literatura, en ese ejercicio tan privilegiado pero tan especial de... Modesto, cuando yo tenía 16 años, empecé a escribir en el colegio poesía, y luego siempre escribía y lo dejaba ahí, hasta que un día decidí publicar mi primer libro, y publiqué un libro de poesía. Empecé con la poesía, estamos hablando de los años 80, casi 90, y había tenido un proceso de lectura, de aprendizaje sobre cuentos, y empecé a escribir cuentos, que se ha hecho clásico en el sur. 13 cuentos supersticiosos del sur fue mi primer libro de cuentos. Va ya por 14 ediciones el libro. Y ahí empecé. Cuando me veo involucrado en eso, comienzo a tomar cursos, diplomas sobre técnica de escritura. Comencé a preocuparme por leer los autores, no solamente clásicos, sino las técnicas de cómo abordar un inicio, un final, cómo manejar los diálogos entre los personajes. Y la poesía siempre ha sido pues una forma mía de expresión, un encanto. Y te puedo decir que empecé entre los 18, 19 a tener preocupación literaria, y todavía no me acuesto sin acudir a esa preocupación literaria a diario en mi vida. O sea, yo no sé vivir en este momento. A veces me es pesado inclusive salir de mi casa o irme a escuchar un discurso o estar en la política, porque quisiera estar más en la literatura involucrado. Pero uno no vive aquí en este país de la literatura, sino que va sobre la marcha, no como un hobby, porque para mí la literatura no es un hobby, sino una forma de vida, de ver el mundo y a veces hasta de escaparme de él. Entonces la literatura es parte mío, como si fuera una chacabana, como si fuera un traje, como si fuera una franela o una manera de vivir. Pero ese es un ¿Y se mundo. lleva bien con la política? Mira, la política te quita tiempo, pero te voy a decir algo que siempre se lo digo. No sé si tú sabes que yo estoy como decano de la Escuela de Ciencia Política en Unicaribe. Siempre se lo digo a los muchachos porque doy introducción. La literatura me ha servido a mí para comprender que las estrategias políticas uno tiene que imaginarlas, tiene que visualizarlas. Tú no la encuentras tú no aprendes a hacer estrategia en una universidad, no aprendes en una maestría. El concepto de estrategia política es visualizar más allá de lo que la gente común ve en un momento determinado. Cuando tú pones a pensar en una estrategia, vamos a hacer una estrategia sobre un proceso político, tienes que imaginarla, tiene que ser creativa. Y la palabra creativa, la creatividad, se ha demostrado en los últimos años que los mayores negocios hoy en día son creativos. Son productos de creatividad. Entonces, de lo que le llaman contenido. Entonces, ese contenido, esa creatividad, me ha ayudado a la literatura a expandir un pensamiento, una línea, y lo uso. Y me ha ido muy bien mirando hacia el futuro en términos de lo que son para las campañas políticas. Claro que sí, que son compatibles, porque el instrumento de un político es el habla. Y el habla es parte de la literatura. El instrumento de un político es hurgar la sensibilidad del ser humano
muchas veces tú tienes políticos exitosos, pero tienen de cabeza la cartera. Otras veces tú tienes políticos exitosos, pero tienen las ideas como elemento, como herramienta para ser exitoso. Usualmente la gente cree que un político es exitoso cuando tiene villa, helicóptero, casa. Bueno, pues eso fue una generación, pero la generación que emerge, la generación de nosotros, vive en los mismos sitios, transita en los mismos lugares, vive de cara al mundo tal y como ingresó y ve en la política una forma de contribuir a la sociedad. Y eso es parte de la literatura, porque la sociedad, como se desenvuelve, como camina, como habla, como actúa, es parte del concepto literario, que un escritor tiene que tener un ojo clínico para ver más allá de lo que la gente no ve. Don Marino, usted que está conjugando un poco la literatura y la política, ¿ha dedicado usted en algún momento alguno de sus escritos a la política? Escribo una vez a la semana en el periódico, y claro que sí, escribo, le dedico a la política. Pero en uno de sus libros, no se sí, tengo un libro que no lo he publicado, se llama Hablando de Política, que es entre mi ingreso y mi desencanto a veces en la actividad política. ¿Cómo así? Bueno, mira, a veces uno se desencanta, a veces tú estás en un entorno político y mientras tú estás pensando en hacer cómo contribuir a la sociedad, a la gente, pues hay gente que se desvía. Entonces yo he aprendido en mi escrito que uno debe de ser leal a sus ideas. A veces cuando yo oigo a la gente, mira que fulano se cambió, eso es un tránsfuga. ¿Pero tránsfuga de qué? Porque a veces tú estás en un sector de la vida política nacional y ese sector no actúa de cara a la sociedad como tú pensaste que debería de ser. Entonces tú te vas a atar, usted libre tiene la... usted se va a atar a esa manera, o sea, a ver gente que devuelve 1.000 millones, 3.000 millones, 7.000 millones devolviendo. Tú dices, pero yo estoy ahí, no, yo no puedo estar ahí porque esa no es mi forma de ser. Entonces yo soy leal a mi pensamiento. Y el que devuelve confirma, ¿verdad? Claro. Yo creo en la política. Cuando yo ingresé a la política, que ingresé a edad de 17 años, la forma de ver a mí la política era de servicio. No era una forma de buscar un trampolín para enriquecerse, sino era para servir. Ese fue el tipo de política que yo recibí, que me formé. Tuve la oportunidad de hacer política cuando llegué aquí con Jacinto Peinado. En mis años juveniles pude ver cómo él articulaba la política. Luego, esa forma de ver de él la política, yo pude ingresar a un círculo de formación y ver cómo se desenvuelve. Y es una visión diferente. La política no puede servir para hacerse rico, sino para servir. Esa es mi manera de ver. El que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no quiero usar ese término porque eso es un partido y al final no lo aplicó a sí mismo, porque tiene un sistema garantista en términos de lo que es su seguridad social. Pero nosotros, los que ya vamos en ese camino, ya a esta altura nos preocupamos de la vejez de nosotros, porque la vejez aquí se vive sin dignidad. Pero este es uno de los únicos países del mundo que usted se pensiona y pierde su seguro médico. Eso no le aplica a los congresistas. Entonces, Entonces tú me estás dando la razón de que tiene que haber una mirada más humana, que es la que se está estableciendo ahora. Nosotros tenemos ahora que reducir cosas, porque los políticos, los partidos políticos, cuando hablo de los partidos políticos, porque los partidos políticos son la vía para llegar al Congreso, han buscado demasiados beneficios y ya la sociedad es una sociedad de cansancio, una sociedad que está hastiada y necesita un reformador, pero no un reformador que le ponga más beneficios, sino que los reduzca.
Y yo por eso entiendo que lo que está proponiendo el presidente Luis Abinader es lo correcto. Cuando hay que derogar tanto a los partidos políticos, cuando hay que derogar tanto beneficio hacia el Congreso, y tú ves que cada día hay menos posibilidad de construir la escuela, menos posibilidad de mejorar la carretera, menos posibilidad de organizar el sistema de transporte. Es una sociedad que si vamos como vamos, con ese gaste, es como cuando tú tienes unas tarjetas de crédito y tú gastas y gastas y gastas y gastas y gastas y no sabes cómo pagarlo. Pero no será falta de interés. Es una sociedad que va en camino a romperse en una pared. Decía un articulista, un general, que escribe en el periódico Hoy, me parece, que decía que debíamos devolvernos para llegar al punto de donde nos perdimos. Y sí, a ver desde dónde fue que perdimos, de dónde nos perdimos, y retomar entonces de nuevo el camino. El mundo ha cambiado. La sociedad cambió, las redes sociales transformaron todo. Los congresistas son representantes de un conglomerado. Aquí en toda parte del mundo tienen sus privilegios y que lo hacen, le dan realmente la sensación al pueblo de que el congresista es un privilegio, pero usted lo eligió dentro de un conglomerado de tantos habitantes, entonces la persona hace esa persona se desplaza, va, viene, representa, tiene un nivel de vida que lo obliga al cargo a llevar, y por tanto debe tener un salario que lo ayude decía el presidente Balaguer, yo no puedo andar como un pordiosero, yo soy el presidente de la República. Pero el salario de él era 3,000 pesos. 3,000 pesos. Entonces, debemos desplazar, pero están lo que se llaman los signos y de la gente que ejerce la representatividad. Pasa aquí, pasa en Estados Unidos, no tienen quizás eso, pero lo tienen privilegios. Pero no es que no tengan o tengan privilegios, es el exceso de privilegios a lo que nos referimos. No es un tema de sueldo nada más, es un tema de los beneficios extraordinarios. El exceso. O sea, usted le fija un sueldo y lo deja ahí, pero por ejemplo, poniendo el ámbito de las exoneraciones. Las exoneraciones son vendidas, eso no es. Y eso debe ser ellos prohibido. lo reconocen, incluso la ley dice que tú no puedes traspasar el vehículo y la exoneración queda a nombre del congresista por 2 años. Por eso quizás sea el caso del Lamborghini que usted menciona, porque sale a título de él, pero no necesariamente es que él es que lo compró. Él vendió la exoneración y el que compró el vehículo con esa exoneración, que también vamos a hablar claro. ¿Qué hace una exoneración del Estado cayendo? Porque el funcionario en los Estados Unidos tiene beneficios, pero mencionaba una comunicadora que fue a un hotel, a una rueda de prensa, que una especie de capacitación que hacen ellos con comunicadores de países de la región, y le dieron una dieta y le dijeron no puede gastarse ni en alcohol ni en cigarrillo porque el Estado no financia, el Estado norteamericano no financia vicio. ¿Sigue Balaguer siendo un referente? Balaguer, en las encuestas que yo siempre he manejado o los estudios que se hacen, sigue siendo el político más admirado, sigue siendo un referente con la sociedad. Todo el mundo lo criticaba, pero todo el mundo quería ser como él. Entonces, claro que Balaguer es un referente, el balaguerismo es un referente, la forma de gobernar, de articular, la forma de construir sin préstamo, la forma austera de manejar el gobierno y la forma de crear el Estado, o sea, de ver
una visión del Estado de no crear más organismos, sino tenerlo un Estado pequeño, que él entendía que era un Estado eficaz, que no podía ser un Estado hipertrofiado, sino un Estado eficiente, un Estado centralizado en los gastos públicos, donde ninguna institución podría hacer nada si él no lo autorizaba específicamente, con una recaudación supervisada, una salida del presupuesto supervisada. Claro que Balaguer es un referente, no solamente en este país, sino en otros estadistas, porque contrario, nosotros hemos tenido gobernantes, pero estadistas hemos tenido. Tu opinión del presidente que Luis Abinader. Luis Abinader tiene la oportunidad de convertirse en un estadista. La diferencia entre un gobernante y un estadista es que el gobernante gobierna el presente, el estadista gobierna para el futuro. Si él se quita la chaqueta de político y comienza a gobernar con la edad que tiene, con el ejercicio que hizo o que acaba de hacer de aprendizaje, porque los primeros 4 años siempre son un ejercicio de aprendizaje, y él pasó su tarea, porque un gobernante, si no se reelige, no pasa su tarea. Con ese paso de su tarea, ¿qué pasó? Si comienza a gobernar con la población y se olvida de los sectores, de los partidos políticos, en el sentido, porque hay partidos políticos que cada día quieren más, o otros que representan intereses, y comienza a construir la sociedad que necesitamos construir del futuro, la sociedad del siglo XXI, tiene una oportunidad preciosa, sobre todo de enseñarle a la sociedad que se puede gobernar sin ser corrupto, que se puede gobernar sin ser socio de su funcionario, que se puede gobernar creando no solamente expectativa para el futuro, sino construyendo el futuro. Y es una oportunidad que le da la vida a un muchacho de 50 y pico de años. Si no lo aprovecha ahora, si su partido no lo aprovecha, si su partido en este basurero político que ha emergido en los últimos años, si su partido no lo aprovecha ahora para que pueda construir una sociedad mejor, con un mejor ejemplo, entonces él habrá perdido el tiempo. La valoración de mi parte como politólogo, creo que es un hombre con muy buena intención, un hombre con un espíritu correcto, y creo que ha gobernado con una mano suave y una mano blanda, pero creo que ha gobernado correctamente. Esa es mi valoración. No, le quería preguntar, dada su vasta experiencia también en el ámbito diplomático y quizá mirando una posible reforma fiscal, una reducción de dónde se pudiera cortar, ¿cómo usted ve el cuerpo consular, el cuerpo diplomático dominicano y el presupuesto, el ejercicio en cuanto a tamaño que tiene esa dependencia? ¿Usted entiende que se pudiera enfocar como una posible reducción? Lo primero es que estamos viviendo en un mundo globalizado. Ahora los gobiernos quieren ampliar su frontera, y la manera de ampliar su frontera es teniendo embajada. El comercio es el comercio internacional, el ejercicio de relaciones internacionales. Un gobierno no se puede aislar, un gobierno tiene que tener los brazos abiertos en temas. Este gobierno, yo que estoy dentro, en el área diplomática como embajador de carrera, ha hecho las reducciones ya específicamente, ha mejorado los salarios, pero ya no hay en embajadas 10, 15, están lo que tienen que estar. O sea, hay 3, 4 con el embajador, y se han reducido realmente en los últimos años más de 800 millones de pesos en esa independencia. Es imposible que un gobierno que quiere estar conectado hacia el exterior pueda reducir su cuerpo diplomático hábil o útil
porque no es un cuerpo diplomático ya lleno de botellas y de lagunas, sino es un cuerpo diplomático ejerciendo la diplomacia en cada país donde está. Por lo tanto, te digo que realmente en esta etapa hay una reducción grande y no se le ha sacado provecho, porque yo no lo he oído, si tú supieras, en ese ejercicio político que se hace, es uno de los sitios donde más se ha reducido el presupuesto, el gasto público en esa institución. Don Marino, si bien es cierto que vimos que Haití rechazó la invitación a la toma de posesión o confirmación al segundo periodo consecutivo del presidente Luis Abinader, 24-28, ¿cuál es su valoración al escenario que se está viviendo entre República Dominicana y Haití? Mira, como embajador de carrera yo no puedo emitir mucha opinión sobre la política exterior que lleva con relación a Haití, porque eso es parte de la política, o sea, pero sí te puedo decir algo. El gobierno dominicano ha sido muy cauto con la relación dominico-haitiano. El gobierno dominicano ha entendido que el gobierno actual haitiano están en política, porque muchos de ellos quieren agarrar el sentimiento haitiano, proyectarse para un proceso electoral y juegan con ese mecanismo mientras el pueblo con los haitiano, sentimientos. Con los sentimientos, mientras el pueblo haitiano se va deteriorando cada día más. Son gente que representan sectores de la oligarquía. Hay algunos partidos ahí que hacen su ejercicio, pero quien maneja la política internacional haitiana son sectores que han tenido algún tipo de lucha o confrontación con el sistema de aplicación que se le ha hecho, que ha manejado la República Dominicana, entonces de preservar lo que es la ciudadanía, no solamente de su territorio, sino de llevar una política en armonía, pero con respeto a los derechos del dominicano. ¿Qué pasó con Borges, con Octavio Paz, con los escritores estos escritores tradicionales que brillaron dentro del firmamento de la literatura durante tanto tiempo? Borges es un gran maestro para mí, y Octavio Paz también. Pero siguen siendo, no se han perdido en el tiempo. Es que son referentes, así como Cervantes transformó el lenguaje, la manera de pensar, Borges transformó el sentido del intelectual y del idioma. A Borges hay que leerlo todos los días. Y Octavio Paz, no solamente su obra poética, Octavio Paz fue un gran ensayista, y como ensayista ha sido uno de los mejores en la literatura, no solamente mexicana, sino en la literatura contemporánea, y ambos todavía siguen incidiendo en la forma de escribir y de pensar, porque el pensamiento borgiano y el pensamiento octapaciano son pensamientos que cualquier escritor del siglo XX y XXI lo cultiva, lo lee, lo imita y lo sigue en pleno siglo XXI. Son voces que nunca se han apagado. Balaguer, extrañamente, Pedro Mir sí, y Manuel del Cabral por igual. Manuel del Cabral era un borgiano, pero Balaguer, yo no sé, fue muy parco con la literatura borgiana. No sé si era porque a pesar de que la conocía, pero sin embargo en ninguno de sus textos menciona, y a mí siempre me ha causado curiosidad de que en ninguno de sus textos, no sé si era porque compartían la ceguera ambos, y que a lo mejor él como político no quería verse en la misma situación de que alguien lo hiciera una asimilación entre ambos, en una época donde la ceguera él le rehuía prácticamente a eso, aunque ya en los últimos años la admitió. Pero sin embargo yo me he cansado de buscar en su biblioteca y en sus textos, y nunca he encontrado una crítica o un texto de Borges
ni de Octavio Paz. Aumento de la participación de la juventud en temas literarios, y en poesía y en literatura, ¿es más, es menos? La poesía está de moda en esta época y eso es una de las cosas de lo grande despertar que yo he visto, y ahora mismo se está escribiendo mucha literatura. Yo fui participante ahora en un concurso de una fundación que abre todo un concurso. Me tocó el área de novela y había más novelas que todos los años, habían 100 y pico de novelas, o sea que hay una literatura pujante. ¿Impactará la inteligencia artificial? Es una de las discusiones que tenemos en la Unión de Escritores. Algunos escritores son pro de que se pueda utilizar, otros son pro de que se pueda autoayudar, y algunos, como yo, por ejemplo, prefiero quedarme con los clásicos para no contaminarme con eso. Ahorita le hablaba a mi sobrino y le decía, no la use, porque yo tengo una experiencia muy, muy mala. Cuando mi mamá vivía en el exterior y yo era un muchacho como la edad de él, yo era muy bueno en matemáticas, pero a la mamá mía se le ocurrió traerme una calculadora Texas y me la dio. Y hoy en día, para yo contar hasta 10, me sobran hasta los dedos de los pies. Entonces yo no quiero que la inteligencia artificial sustituya tanto al ser humano, tanto al hombre, que le atrofie el cerebro en términos de lo que es su imaginación. Así que a ustedes, jovencitos, les exhorto que si ustedes no quieren ser en el futuro, tener un cerebrito pequeñito, estimulen cada día con la literatura y lean, y olvídense de la inteligencia artificial, porque aquel que piense más que la inteligencia artificial o lo que la usan, que se va a disminuir su pensamiento, podrá ese alimentar la inteligencia artificial del futuro y podrá tener mejor empleo. No es que no la use, es que no la use para crear su propio mundo, su propio ser, su propia manera de, esa arma que tiene el escritor para poder tener un puente y tenderlo con los otros. Don Marino, y ya en los momentos finales de este panel, ¿algún mensaje final o algún pensamiento sobre lo que pudiera ser de los próximos 4 años o qué pudiese ser el enfoque? Mira, nosotros tenemos aquí un maestro, porque no es porque está aquí, pero tú tienes al lado un maestro, un hombre que ha visto muchas cosas. Soy yo. Sí, muchas cosas. Que ha visto muchas cosas. Okay. Que ha visto subir y bajar, pero ha sido un ejercicio correcto y noble en el ejercicio del Estado, porque lo más difícil tú en el Estado es tú nadar en una selva llena de lodo y no embarrarte y salir limpio. Con eso quiero decirte que nosotros tuvimos el mismo maestro. La juventud tiene que preocuparse por ser ética, por ser honrada, por ser abierto en todo el pensamiento, porque ahora hay que ser abierto, pero tiene que tener ciertos principios de ser fiel a sus ideas y a su concepto, y sean buenas o malas, tenerlas y morir con esas ideas, pero defender algo, tiene que defender una causa, tiene que abrazar una causa, porque si no abraza una causa, si no defiende una causa, no tiene razón de ser, tanto en la política como en la vida. Por eso yo le exhorto a cada joven que nos ve, que abracen una causa, no importa que estén equivocados, pero que la abracen y que sea una, siempre. Y si la cambia, abrace esa otra causa, pero una, y sea fiel a esa causa. ¿Usted se siente satisfecho del camino recorrido? Todavía no. ¿Contento? Todavía no, porque todavía tengo proyectos y cosas que hacer, pero me siento muy satisfecho. Okay. Vivo en el mismo sitio de hace 30 años, tengo mis mismos amigos de hace 30 años, algunos se alejan por política. Y el mismo temperamento. Y el mismo temperamento. ¿Te ayuda ese temperamento en política?
Yo creo que sí, porque yo soy feliz con esa Porque forma un de temperamento ser. con medio balagueriano. No, porque tú me conociste así con ella. Sí, ¿verdad? Y no ha sido una pose. Nosotros teníamos amigos que tenían pose balagueriana, pero eso no eran ellos. Yo no, yo llegué con mi ADN así. Sí. Bueno, don Marino, con esto ya concluimos este interesante conversatorio y agradecerle nuevamente por su tiempo y a nuestro televidente agradecerle por su sintonía. Muchas gracias, yo espero que me inviten. Sí, sí, hay una segunda ronda. Yo espero que hagamos uno de literatura. Yo me pueda traer a Basilio, a Plinio, Perfecto. y hagamos uno de Bueno, literatura. nuestra felicitación al presidente Abinader. Claro, claro. Y éxito en su nueva gestión de gobierno. Eso es así, eso es así. Bueno, agradecer a todos los que hicieron sintonía con nosotros en el día de hoy. Hasta una próxima entrega de A Contraluz.